Hola, soy Aide Zavala. Hoy hablaremos acerca de que tu casa se salvará por la fe. Muchas cosas que enfrentamos en la vida cristiana requerirán fe para mantenernos firmes, para afrontar las dificultades y dar solución oportuna y sabia. De las decisiones que tomemos puede incluso depender la salvación de nuestra familia y su sobrevivencia. Eso parece muy extremo, sin embargo, vivimos tiempos en los que el peligro y la depravación están enmascarados de amor y libertad. La fe en Cristo te llevará a la salvación, te ayudará a hacer frente a cualquier problema por difícil que sea, pero sobre todo te guiará por el camino de la verdad y de la vida en que tú y tu familia serán salvos. Un corazón valiente y mirada al cielo, mujeres de fe llenas de anhelo. En cada paso firme una esperanza, en cada oración su fuerza avanza. Génesis 6 del 5 al 12 relata que la maldad en la tierra era mucha, los hombres eran perversos y violentos, por esa razón Dios decidió el fin de todo ser, pero antes les dio la oportunidad de acceder a un medio de salvación para quienes creyeran en la palabra de Dios sobre el juicio venidero, se arrepintieran y aceptaran entrar al arca preparada para salvarlos. Dios le dio instrucciones a Noé para preparar esa arca. Todo lo que Dios le pidió estuvo basado en la fe. En ese tiempo no había llovido en la tierra, por eso preparar un arca para ser salvos de un diluvio desconocido era increíble, pero también atreverse a construir un edificio de esa magnitud confiando en la palabra del Dios invisible era un reto enorme, en ese Dios que nadie podía ver, pero que Noé creía a la palabra de Dios. Así, Noé se dedicó a ello de día y de noche por muchos años. Abre tu Biblia conmigo y vamos a Génesis 6:13. Leeré desde el capítulo 6, verso 13, hasta el capítulo 7, verso 1. La palabra del Señor dice: dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esa manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En Hebreos 11:7 vemos que Noé fue un hombre de fe. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. En este pasaje, como vemos, Noé fue un hombre de fe. Él creyó a Dios sobre un gran diluvio a pesar de que ni siquiera había llovido sobre la tierra como llueve hasta hoy en día, y trabajó fuertemente por muchos años hasta ver que la meta de Dios estaba cumplida. Eso me enseña que Noé fue un hombre proactivo, tuvo constancia en la labor, quizás pudo desanimarse, pero de la mano de Dios él continuó con la labor hasta concluirla. Vemos que Noé obedeció la voz de Dios y que él estuvo trabajando constantemente para tener esa arca, pero también, como acabamos de leer en el capítulo 6, verso 21, dice
que Dios le ordenó a Noé que preparara alimento y que lo almacenara, pues eso le serviría de sustento para él y para su familia e incluso para los animales. Y Noé así lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé se preparó, dice la escritura en este pasaje, que almacenó el alimento con el cual tendrían sustento él, su familia y los animales. Él obedeció, él hizo así conforme Dios le había ordenado. Y Hebreos nos dice por qué. ¿Por qué lo hizo Noé? Su motor era la fe en Dios, en el Dios vivo y verdadero. Él se mantuvo como Moisés, firme como viendo al invisible, y eso lo hizo entrar en el relato del libro de los Hebreos sobre los héroes de la fe. Tener fe es tener la seguridad de que obtendremos lo que esperamos, a pesar de que aún no haya llegado, a pesar de cualquier dificultad o de que nos parezca imposible, tener esa seguridad de que va a llegar. Así lo dice el mismo capítulo 11, verso 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Noé tenía la plena seguridad de que Dios traería ese juicio universal sobre la humanidad, que su familia necesitaba un medio de salvación y que Dios se lo daría. Por eso trabajó arduamente, quizás días y noches, hasta vislumbrar el arca lista para ser abordada. Él tenía un propósito. Dios había establecido en él un propósito de fe, que si él trabajaba arduamente era por obtener eso que Dios le había prometido, un medio de salvación para él y para su familia. Él tenía una razón de ser. Él no vivía el día a día simplemente esperando a ver qué sucedía o diciendo que las cosas eran muy difíciles y eran muy adversas, como lo hacemos muchas veces, pero él tenía ese propósito y esa firme confianza de que Dios los libraría de esa catástrofe por venir. El verso 2 dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Otra versión traduce alcanzar buen testimonio como ganar la aprobación de Dios. ¡Wow! Vemos que Dios se agradaba de la fe de Noé, pero también el comentario de Strong traduce alcanzar buen testimonio como la afirmación de que uno ha visto, oído y experimentado algo que implica la revelación divina. Evidentemente, habían sucedido ambas cosas. Noé tuvo un encuentro con el Dios verdadero que lo motivaba a creer que Dios había creado el universo y que de la misma forma vendría algo que no alcanzaba a entender, pero que sucedería. Noé no tuvo que entenderlo, solo creerlo y obedecerle a Dios. ¿Has escuchado la voz de Dios hablando a tu corazón? ¿Tienes una promesa de parte de Dios que motiva tus esfuerzos? ¿Cómo buscas la presencia de Dios y te aferras a Él para sostenerte en medio de las dificultades? ¿Cómo estás luchando por la salvación de tu familia? Para mantenerse firme y constante en esa lucha, Noé tuvo que seguir buscando al Dios de la promesa, al Dios todopoderoso. A pesar de las burlas de los espectadores curiosos, Noé y sus hijos actuaron con fe y construyeron el arca. Evidentemente, lo motivaba la salvación de su familia. ¿A ti te motiva la salvación de tu familia? Si continuamos leyendo Hebreos 11:7, dice que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, refiriéndose a ese diluvio que nadie podía entender lo que era. Sin embargo, Noé pasó tal vez 120 años en cumplimiento del mandato de Dios acerca de construir el arca enorme. Noé fue advertido. Siempre que algo se avecina, Dios nos advierte. Si estamos errando, Dios nos llamará la atención una y otra vez para hacernos recapacitar. Un hijo no comienza a drogarse o sale del closet de un día a otro. Es un proceso. Un día los vemos desinteresados o aislados, interesados más en sus amigos o en compañías indeseables. Otro día su ropa huele raro, son atraídos poco a poco y Dios te alerta. Si estás en una búsqueda de Dios y tus sentidos espirituales están alerta, están ejercitados, Dios te advertirá de que algo sucede. Después puedes ver que se están volviendo violentos o agresivos. Debes de tenerlo ahí, no esperes a que sea tarde. Involúcrate con ellos, no justifiques las conductas que te están alertando o digas, él o ella dice que no fue así.
Eso te dará tranquilidad momentánea, pero el problema seguirá creciendo. Deténlo desde el primer momento, no esperes a que el problema sea mayor. Si has notado algo en tus hijos, llévalo a la cruz, atiéndelo. Recuérdales a tus hijos que Dios los creó con una identidad única. No permitas que Satanás, los medios de comunicación y la escuela deformen la percepción de su cuerpo o de lo que ellos son. Deja el celular y las redes sociales, disponte a darles más tiempo y a mejorar tu comunicación con ellos. Guíalos a Cristo, tu manera de vivir y tu búsqueda de Dios los hará anhelar conocer a Dios. Posiblemente Dios trató con los hombres 120 años antes de que llegara el diluvio. Fueron advertidos una y otra vez, pero sin escuchar. Dice Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Él estaba poniendo ya un límite a ese pecado. No persistas en el pecado. Si estás viendo que tu familia está yendo hacia fuera de los caminos del Señor, atráelos a Cristo, atráelos al conocimiento de la palabra. Sigue diciendo Hebreos 11:7 que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Los descendientes de Set, hijo de Adán, eran justos delante de Dios, mientras que los de Caín se habían degenerado hacia la iniquidad. Los setitas tuvieron una herencia de temor de Dios, devoción y rectitud. Noé era de esos descendientes, por eso en diversos pasajes que estamos estudiando resalta esa cualidad. ¿El temor a Dios es tu cualidad? ¿Fomentas en tus hijos el temor a Dios, la devoción y la rectitud? Cuida que en tu familia no se gesten ideas hedonistas que buscan la autosatisfacción, el placer y la falta de límites. Ten cuidado con las ideas universalistas que imperan en nuestra sociedad. Recuerda que solo hay un camino para obtener la salvación y ese es Cristo. No somos bendecidos por tener buenas vibras que te manda el universo o por un pensamiento positivo. Mientras más creas que te van a venir cosas mejores, así será. Eso no es cierto. O por seguir rituales o mandas, o incluso por hacer el bien a otros. El camino a la salvación solamente es Cristo. El primer juicio universal que la Biblia registra es el diluvio. Durante el tiempo en que Noé preparó el arca, Dios también pospuso el juicio para la humanidad. Dios tuvo misericordia y esperó a que se arrepintieran de su maldad. Al estudiar las características del arca, como lo estábamos leyendo en Génesis 6 del 14 en adelante, Dios le dio instrucciones a Noé. El arca, en las medidas que nosotros estamos familiarizados en el día de hoy, tenía una extensión de 135 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de altura. Era como un tren moderno de 522 vagones. El espacio cúbico podría albergar a más de 125,000 ovejas, 1,000,000 de especies de insectos y alimentos para un año para todo. Entraron 2 animales de cada especie, tanto terrestres como aves. Cuando empezaron a caer las lluvias y de los manantiales surgió más agua, la familia de Noé entró en el arca con los diversos animales y se preparó para el evento más catastrófico en la historia de la Tierra, el diluvio. Debió ser algo muy difícil. Ellos perdieron a seres queridos, su hogar, animales y todo lo que tenían sobre la tierra, pero tenían a Dios. Sus vidas fueron salvas y su familia prevaleció, sin mencionar toda esa gente que se perdió por no escuchar la palabra de Dios, por no preferir, por no elegir creerle a Dios y subir al arca, esa arca que los llevaría a la salvación. Dios quiere rescatar de esa forma a tu familia. Vemos que Noé tuvo una característica. Él no miró las cosas presentes y temporales. Él invirtió en las cosas eternas. Como dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Persevera en las cosas eternas. Busca el rostro de Dios y su verdad. 3 principios que hemos aprendido en esta porción escritural son: la fe salvadora te mueve a cambiar, aunque se trate de una ardua tarea, aunque tengas que hacer grandes esfuerzos y cambiar el rumbo de tu vida, te mueve a guiar también a tu familia. Sé una mujer de fe y lucha por tu familia. Hay 3 aspectos que quiero resaltar. 1.
Fortalece tu vida de oración. Busca a Dios en oración 3 veces al día como Daniel oraba. No para dar gracias por los alimentos, sino para fortalecer tu relación con Dios y buscar su rostro, constantemente orando sin cesar. 2. Dirígete por la palabra de Dios. Identifica en qué áreas estás fallando y pon manos a la obra para cambiar esos malos hábitos y conductas. Promueve nuevos hábitos o incluso tradiciones en las que glorifiques con tu familia a Dios. Por ejemplo, pueden leer el libro de Proverbios juntos y analizarlo en su contexto familiar y personal. Pueden también memorizar un versículo durante la semana y compartir el fin de semana cómo crecieron aplicándolo a su vida. Examinen su conducta durante un diálogo saludable y determinen cosas a evitar o cambiar, poniendo una tarjeta roja física o imaginaria en el momento en el que se incurre en esa conducta. Por ejemplo, si alguien tiene un vocabulario impropio, cuando diga esa o esas palabras, mencionen la palabra tarjeta roja, sugiriendo otras palabras para expresar lo que se desea. Si se trata de crítica, cuando esa conversación comience, mencionen la palabra tarjeta roja y pongan un nuevo tema. Lee la Biblia de inicio a fin. Así podrás comprender cómo trata Dios con el hombre, interpretar la Biblia por sí misma y dirigirte bajo los principios que Dios marca. 3. Actúa. Sé proactiva y constante para obedecer lo que Dios te está indicando. Vimos que Noé fue proactivo. Él trabajó de día y de noche. Él no descansó. Mi hermana, el enemigo no va a descansar para tratar de destruir a tu familia. Así es que tú no puedes descansar. No puedes dejar de pensar que debes de orar, que debes de luchar por tu familia y que debes de abrazarte de la mano de Dios para que tu vida esté yendo en la dirección de la salvación y tu familia también. Vimos que Noé trabajó y se preparó para ese día en el que vendría el diluvio. Todo tenía que estar preparado. Él no lo dejó para el último momento. Él almacenó el alimento por años y años. Quizás empezó a meter cereales y empezó a prepararlos en cajas, en bultos, en diferentes cosas para tener ese alimento preparado. Igualmente tú tienes que proveer ese alimento y preparar, asegurarte de que tu familia tenga ese alimento espiritual, que como padres tenemos que guiar a nuestra familia a Cristo. Así es que ve en el camino en el que Dios te está instruyendo que vayas, de lo que ya Dios te mostró por medio de la oración y del estudio de su palabra. Promueve el cambio en tu conducta y en los mensajes que mandas a tu familia. La palabra es clara. Es necesario que nosotros seamos mujeres de fe y que luchemos por nuestra familia. Aquí, en los principios de Noé, podemos ver que él se levantó como un hombre de fe, le creyó a Dios, se dirigió por la palabra de Dios, fue fortalecido por esa búsqueda y él actuó en consecuencia. Te animo a que te aferres al Señor y a que dirijas también a tu familia en ese sentido. Dios te bendiga. Con corazón valiente y mirada al cielo, mujeres de fe llenas de anhelo. En cada paso firme una esperanza, en cada oración su fuerza avanza. Mujeres de fe, faros en la oscuridad, con su luz iluminan la eternidad. En cada acto, amor y devoción, con su fe transforman el corazón. Afrontan tempestades con serenidad. En sus manos llevan la verdad, sonriendo ante la vida con fervor, portadoras de un inquebrantable amor. Mujeres de fe, faros en la oscuridad, con su luz